Hermanas y hermanos, la oración colecta de la misa de hoy, domingo 25 del tiempo ordinario, dice como sigue: Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. El amor a ti y a los hermanos. ¿A qué se está refiriendo esta parte de la oración? Se está refiriendo a los primeros dos mandamientos que Jesucristo relacionó de manera magistral como lo más importante de todos: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el ser, con toda el alma, y al prójimo como a uno mismo. Que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Jesús decía hoy, nos decía en el Evangelio: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En el servicio, hermanas y hermanos, con el servicio estamos practicando ese amor a Dios y al prójimo, con el servicio a nuestros hermanos, en el servicio desinteresado y genuino. Jesús nos invita no a buscar los primeros puestos, sino a servir desde el último puesto. Y esto contradice la lógica humana e incluso el pensamiento de nuestra sociedad actual, en donde se buscan los primeros puestos. Una sociedad en donde estamos tan sedientos de reconocimiento y de aplausos. Y estas palabras del Evangelio nos pueden sonar un tanto extrañas y fuera de contexto, fuera de época. No, el Evangelio no pasa de moda, y esta es la palabra viva y poderosa del Señor. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El servicio es parte fundamental de la espiritualidad del cristiano, porque Jesucristo vino no a servirse a sí mismo, sino a servir y a dar la vida. El servicio, la diaconía, todos tenemos una vocación diaconal, una vocación al servicio, no desde el primer puesto, sino siendo el servidor de todos. Y aquel que ocupe algún primer puesto debe servir como el último de todos y no buscar ser servido. La segunda lectura de hoy nos presenta de la carta de Santiago Apóstol. Es un contexto muy típico en cualquier entidad social, inclusive en la iglesia, y más aún inclusive en las parroquias. En ese servicio, esa relación unos con otros, pueden surgir envidias, pueden surgir rivalidades, pueden recibir todo tipo de contiendas y de obras malas. Y no estamos exentos de ello, porque esto es parte de la dinámica social, pero estamos llamados a ir más allá y a poner en práctica aquello que el Espíritu de Jesús nos invita a poner en práctica. Esa sabiduría de la cual hablaba esta segunda lectura de hoy, el primer gran don del Espíritu Santo, nos invita a ir más allá de todo tipo de rivalidad, de todo tipo de envidia, todo tipo de conflicto. Esa es la lectura. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? ¿Quién ha experimentado esto alguna vez en su vida, sea en su familia, sea en su trabajo, o inclusive, por qué no decirlo, en nuestra comunidad parroquial? Hay conflictos, somos diferentes, y más esta parroquia que una parroquia multicultural. Aquí hay de todo, en esta misa: salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, nicaragüenses, mexicanos, y no digamos las comunidades de aquí de Estados Unidos, de Camerún, de Nigeria, de Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. Tantas variedad cultural. Estamos llamados a servir
El Evangelio no cambia por eso. Estamos llamados a servir y estamos llamados a ese servicio en el Señor, recordando que el Señor vino no a ser servido, sino a servir, y nosotros también. Y pueden haber, y sin duda hay, rivalidades, situaciones, roces, envidias, competencias. Eso pasa en nuestras comunidades, pero no pasa en esta parroquia. En esta parroquia eso nunca ocurre. Aquí no hay rivalidad ninguna, aquí no hay envidia. Esto es una comunidad de santos. Todo lo que veo aquí son aureolas. Aureolas. Miren para allá, que muchas aureolas. Si me pongo a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no acabo nunca, ¿no? No, claro que hay, claro que eso pasa en nuestra comunidad, por supuesto. Y estamos llamados a invocar al Espíritu del Señor que nos llene esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a pensar y a actuar según el Señor, según Dios. Y es aquí en nuestra parroquia, hermanas y hermanos, en donde estamos llamados a poner en práctica la palabra de Dios que escuchamos y meditamos. Porque aquí es aquí donde hacemos iglesia, donde hacemos comunidad. Y el Señor nos ha llamado, ustedes y a mí, independientemente de la nacionalidad, independientemente de la cultura, independientemente del idioma, nos ha llamado a ser iglesia servidora, iglesia que hace las veces de Cristo y que hace presente a Cristo servidor, unos a otros. Y es aquí en nuestra parroquia, en torno al altar, donde nos constituimos comunidad de fe, comunidad servidora, comunidad que está al servicio de los demás. Qué importante es, entonces, hacer esa comunidad en esta comunidad, porque somos, aunque créalo o no, somos una comunidad muy grande, pero también una comunidad muy diversa. El próximo 6 de octubre vamos a celebrar el Día de la Diversidad parroquial, y celebramos, porque esto es un don muy grande. La diversidad no es un impedimento, no es algo malo, es una gran bendición que hay que aprender a agradecer y aprender también a vivir con los retos que tiene. Y aquí en nuestra parroquia San Gabriel, y más aún en el pastorado San Carlos Borromeo y San Gabriel, vivimos esa diversidad y vivimos esa identidad de servicio propia de la iglesia, voluntad de Cristo Jesús. Y por eso, hermanas y hermanos, en nuestras parroquias hay distintos ministerios. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Eso es lo que significa ministerio en latín, ministerium, servicio. Y a través de esos ministerios en nuestra parroquia ponemos en práctica esto que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El servir con entrega, con generosidad. Que hay diferencia unos con otros. Estamos llamados a ir a sobrepasarlas, fomentando ese espíritu de paz. Decía la segunda lectura de hoy: los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Y esto es parte de la dinámica, hermanas y hermanos. Caer y levantarnos. Esto es la iglesia de Cristo Jesús, en donde, a pesar de las diferencias, seguimos sirviendo. Y qué bueno sería que todos nosotros seamos servidores en nuestra parroquia para poner en práctica el Evangelio, la palabra de Dios que hoy se nos proclama, con los retos que existen, con las diferencias que hay. Participar de algún ministerio en nuestra comunidad parroquial. Aquí hacen falta ujieres, hacen falta muchos ujieres en nuestra comunidad parroquial, hacen falta personas que ayuden en la sacristía, hacen falta monaguillos, tenemos aquí nuestro pequeño ejército de monaguillos, aquí hacen falta cantores en nuestro coro hispano parroquial, aquí hacen falta catequistas, aquí hacen falta, como dicen los gringos, just name it.
solamente nombremos cuántos hacen falta en nuestros grupos parroquiales y a cuál usted pertenece. ¿Cómo usted sirve? ¿Cómo usted pone en práctica esta palabra de Dios en nuestra parroquia? Sí, estamos llamados a ponerla en práctica en nuestra familia, definitivamente. Ponerla en práctica en nuestro trabajo, y eso es tremendo taller, ciertamente. Pero en nuestra comunidad parroquial, la espiritualidad del servicio, la espiritualidad de la generosidad, no solamente generosidad monetaria, sino también generosidad con nuestros talentos y con nuestro tiempo. Esa generosidad con la cual somos agradecidos al Señor, que en la Eucaristía nos da lo más grande que se puede dar. Dios es omnipotente, ciertamente lo puede todo, pero no puede hacer una cosa. ¿Ustedes saben qué cosa Dios no puede hacer? Darnos algo más grande que lo que nos da en la Eucaristía, que es a su propio Hijo. No puede, porque no hay nada más grande que Jesucristo. Así que algo superior a Cristo Él no nos puede dar, porque nos da lo más grande y nos lo da aquí en la Eucaristía. ¿Cómo yo le agradezco al Señor? Como dice el Salmo 115, ¿cómo le agradecemos al Señor todo el bien que nos hace? Celebrando la Eucaristía, alzando la copa de la salvación y compartiendo con nuestros hermanos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra generosidad. Que el Señor nos dé la gracia de ser siempre generosos, que podamos servir con generosidad de corazón a nuestros hermanos en el nombre del Señor, agradeciéndole al Señor todo lo que nos da, lo más grande que nos puede dar, que nos lo da en la Sagrada Eucaristía. Y pidámosle pues que podamos superar entre nosotros toda diferencia, toda disensión, todo roce, toda envidia, para que así podamos ser puros e inmaculados delante del Señor y delante de su iglesia. Sigamos celebrando juntos, hermanas y hermanos, esta Eucaristía, esta Santa Misa, sacrificio supremo de alabanza al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Y que por este santo sacramento el Señor encienda en nuestros corazones un genuino deseo de servicio y de entrega al Señor a través de nuestra comunidad. Que así sea.